¿Por qué se llama de esta manera? Porque el nombre de Yahweh es nuestra fortaleza. Dice la escritura, y a él corre el justo, a él corre aquel que busca adorarle correctamente a él para protegerse en su fortaleza. Y por eso a través de los méritos de Yahoshua es que nosotros accedemos a nuestro Padre. Dice la escritura que él se encuentra en luz inaccesible. Solamente a través de nuestro Mesías Yahoshua podemos entrar a esa luz. Vamos a leer, amados Sajín, el Salmo, el Tejilín 27. Recordemos que vamos camino a Yom Kippur. Hace poco pasamos la hermosa fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, fiesta de aclamación, y nos encaminamos. Es más, hoy este Shabbat en la tradición judía es conocida como Shabbat Shuvah. ¿Qué significa eso? Shabbat Shuvah de Teshuvah, ¿sí? De Teshuvah, eso significa, ya tienen como que el nombre, este es un Shabbat de retorno, es un Shabbat en el cual trae una fuerza, según la enseñanza de la tradición judía, trae una fuerza muy especial en cuanto al retorno que nosotros debemos hacer a nuestro Padre. Desde los días de Yom Teruah hasta Yom Kippur son 10 días en los cuales hacemos más análisis de nuestra vida, oramos más, con más fuerza, con más intensidad, con más energía, pidiendo a nuestro Padre Yahweh Sebaot que nos perdone, que nos perdone. Dice el Salmo, Hoshiana, sálvanos, Hatlijana, te rogamos que nos salves, ¿sí? Muy conocido el cántico popular, Hosana en el cielo, ¿no? Hosana en las alturas, pero es Hoshiana, sálvanos, sálvanos, ¿sí? Entonces estamos camino a Yom Kippur y estamos leyendo el Salmo 27 todos estos días, clamando a nuestro Padre, porque Él es nuestra roca, y que imagínense esto, que aunque nuestro padre y nuestra madre se olvidaran de nosotros, confiamos en que Él nos va a recoger, nos va a proteger, Él como nuestra fortaleza. Y vamos a leerlo, amados. Dice el verso 1, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿A quién le temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me asustaré? Cuando se juntan contra mí los malhechores para devorar mi carne, son ellos mis adversarios y enemigos los que tropiezan y se caen. Y aunque acampe contra mí un ejército, no va a temer mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa le he pedido a Yahweh, y esto es lo que buscaré: vivir en la casa de Adonai Yahweh todos los días de mi vida, para admirar la hermosura de nuestro Padre Yahweh y para frecuentar su templo. Porque Él me esconderá en su pabellón en el día de la ira, en el día de la calamidad. Me ocultará en el refugio de su morada, y sobre una roca, sobre Yahoshua, me va a colocar en alto. Entonces podré levantar la frente por encima de mis enemigos que me rodean, y ofreceré en su sucá, en su carpa, en su tienda, sacrificios de alegría, cantando y entonando alabanzas a Yahweh. Shma Koli, oye mi voz, Yahweh, cuando te llamo. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón me ha dicho de tu parte, busca mi presencia, y yo, Yahweh, tu presencia buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu servidor. Tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones. Tú eres mi Elohim libertador. Y aunque mi padre y mi madre me abandonen, Yahweh en cambio me recogerá. Enséñame tu camino, Yahweh, guíame por sendero llano para escapar de mis adversarios. No me entregues, por favor, a la voluntad de mis adversarios, que se han levantado contra mí falsos testigos y acusadores injustos. ¿Qué hubiera sucedido con cada uno de nosotros? Habríamos desmayado si no fuera porque confiamos en que disfrutaremos de la bondad de Yahweh en nuestra vida sobre la tierra. Esperemos en Yahweh, seamos fuertes y tengamos valor. Esperemos en Yahweh. Bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, porque esperamos en Él, amados hermanos y hermanas. Por eso, hoy nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos entonando y cantando alabanzas a nuestro Padre. Él es quien nos da toda la vida y que nos da todos esos beneficios. Grandes son los beneficios para aquellos que tememos y guardamos sus mandamientos, y aún más para aquellos que confiamos en su Hijo Yahoshua como el único medio, el único mediador para interceder delante de Elohim para con nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro intermediario. Y a Él hoy
A través de él le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos bendiga, que nos perdone, que nos ayude, que nos fortalezca y que aunque tengamos dificultades, situaciones económicas, de salud, familiares, de todo, nosotros confiamos en Yahweh Sebaot, esperamos en él, tenemos valor, tenemos fortaleza, nos cimentamos en él y vamos a estar confiados que veremos la victoria. Aún incluso antes de empezar la carrera, sabemos que vamos a encontrar la victoria cuando confiamos en Adonai Yahweh. Por eso tú que me ves en este momento, confía en nuestro Padre, confía en Él. Aunque tú pienses que no, todo lo que tú estás pasando ahorita es algo tan fuerte, tan negativo, que tú no ves salida, confía en el Eterno. Amados, Él hace de lo imposible lo posible. Dice la escritura, In Elohim itano mi yamot negdenu. Si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que para los que creemos en Adonai Yahweh Sebaot, todas las cosas, amados, todas las cosas, por muy difíciles y negativas que parezcan, en él todas las cosas vamos a saber que son de bien para cada uno de nosotros. Porque para los que creemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Que tu esposo es inconverso, que tu esposa es inconversa. No te preocupes por eso. Tú confía en el Padre. Tú coloca tu parte y Él va a hacer. Creamos en Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados Ajim, estamos en tiempos de Teshuvah, camino más cerca a Yom Kippur. El próximo Shabbat estaremos celebrando Shabbat de una manera distinta. Tengo años o tenía años que no celebraba un Yom Kippur en Shabbat y este año nos va a caer en Shabbat. Así que va a ser un Shabbat muy distinto, pero va a ser un Shabbat con doble solemnidad. Y por eso nos preparamos para decirle a nuestro Padre, Hineni, heme aquí, Padre, humillándonos, colocándonos bajo, negándonos a nosotros mismos, negando los placeres de nuestro cuerpo, de nuestro apetito, porque vamos a estar en ayuno y por sobre todas las cosas, buscando estos días andar en integridad, con mucha más sinceridad, con mucha más verdad en nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones, para que ese ayuno tanto individual como de pueblo, cada uno colocando su granito de arena, llegue a la presencia de nuestro Padre. Y que el decreto para tu vida, el decreto para mi vida, sea que seamos inscritos y permanezcamos allí siempre inscritos en el libro de la vida. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes y ese es el deseo que le pedimos a nuestro Padre Celestial porque confiamos en Él y batallamos viendo lo inalcanzable como alcanzable, pero también confiando no en nuestras fuerzas ni en que tenemos ganada la carrera, sino que confiamos en que nuestro Padre Celestial está allí para ver nuestro corazón y la disposición que tenemos de hacer su voluntad. Amados Ajim, hemos estado estos días compartiendo este tema que en mis palabras es el tema central y principal de toda la escritura. ¿Y cuál es ese tema? La expiación. Amados Ajim, nosotros si no obtenemos expiación por todas nuestras transgresiones, no podremos entrar al mundo venidero. Y tú no te quieres quedar, yo no me quiero quedar. Yo quiero entrar, ya nuestro Mesías nos salvó, sabemos que tenemos la salvación. ¿Nos salvó de qué? De una condena que pesaba sobre nuestros hombros. Debíamos estar muertos por transgresores, pero nuestro Mesías cargó sobre él esos pecados. ¿Y qué sucedió? Que nuestro Mesías ahora esperamos que Él nos venga a salvar de la ira venidera, no de la tribulación, porque de la tribulación al igual dependemos de nuestro Padre. Sin embargo, todos vamos a pasar por la Tzadá Gedolá, por la gran tribulación, pero confiamos en que nuestro Mesías vendrá un poquito antes de esa ira del Padre, la que se va a derramar sobre las naciones. Desde en Yom Teruah, proféticamente desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, en esos 10 días es lo que se considera el gran día, los días del juicio, o los días temibles. En hebreo se dice Yamim Noraim, que son días temibles. Proféticamente estos días es donde se va a derramar la ira sobre las naciones. Pero antes de eso vendrá nuestro Mesías, recogerá, como lo dice Mateo 24, de entre las naciones al pueblo escogido y los llevará a su propia tierra. Y como acabamos de leer en el Salmo, en el Tejilín 27, ¿qué va a suceder? Dice que nos va a proteger. ¿Dónde? En la fortaleza de nuestro Padre, en sus atrios, en su refugio.
sobre una roca nos pondrá en alto. Y después, cuando culmine esos 10 días temibles donde la ira de nuestro Padre Celestial se derramará sobre las naciones, es donde Israel será perdonado, será ya unificado y donde nos prepararemos por esos 5 días para las bodas del Cordero, que se van a celebrar en la fiesta de Sukkot. Por eso cuando terminamos Yom Kippur, ¿qué hacemos? Salimos rápido. Es más, esa misma noche tratamos de hacer algo para colocar así sea los primeros cimientos o los primeros columnas de nuestra sukkah, de esa tienda, de esa enramada que se hace, donde nosotros por 7 días celebramos la fiesta de Sukkot y hacemos sukkah, hacemos una cabaña en el patio de nuestra casa, en las terrazas de los edificios, apartamentos donde vivamos, pero todo eso tiene su sombra profética. Por eso cuando nosotros entendemos eso, celebramos con mucho más ahínco, con mucha más sinceridad y con muchas más ganas todas estas bendiciones que nuestro Padre nos ha permitido ser partícipes. Pero el tema central de todas las escrituras, en mi opinión, es la expiación en el Mesías. Es el por qué nosotros necesitábamos un Mesías para poder entrar al mundo venidero. Si en la Torá hay provisión para el pecado. Y esta es la tercera parte del pecado y la expiación a través del Mesías. Y quizás como un tema, una bendición introductoria, vamos a bendecir el nombre de nuestro Padre de la siguiente manera. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, soberano Yahweh, que da la Torah. En el nombre de Yahushua te agradecemos, Padre. Amén. Ve amén. Amados, nuevamente esta es la tercera parte de lo que es el tema del pecado y la expiación a través de Yahushua el Mesías. Así que toma tus libretas de anotaciones, tu cafecito, tu té y vamos a prepararnos para estudiar Torah, para estudiar la escritura. Y también para refrescar, vamos a refrescar varios conceptos ya que en las clases pasadas estuvimos estudiando acerca de las diferentes categorías de pecado, ¿sí? Sé que algunos ya las tienen allí en mente. Estuvimos viendo incluso los distintos tipos de ofrendas establecidos para hacer la expiación por ciertos tipos de pecados. También estuvimos hablando incluso de lo que la tradición judía o rabínica talmúdica ha llamado los 13 atributos de misericordia, y que esos 13 atributos de misericordia han sido recitados en todos estos días, desde el primer día del mes de Elul o el mes sexto bíblico. Elul se llama en la tradición judía. Y han estado recitando lo que son las Zelihot. ¿Qué son las Zelihot? En hebreo se llaman de esa manera. Son las lamentaciones que hace la tradición judía y que enseña a recitar estos atributos a título de una confesión religiosa. Y entonces, ¿qué va a suceder si, según su entendimiento, según su enseñanza, que si recitan este tipo de oraciones, que todos los pecados serán perdonados, incluyendo los pecados de muerte, que en hebreo tiene una palabrita muy particular? Yo espero que ustedes se las hayan aprendido y espero también igualmente ver comentarios allí acerca de cómo se llaman estos pecados en hebreo y cuál es su significado. ¿Tienen perdón? ¿No tienen perdón? Vimos también en Isaías 53 que cuando se habla de aquello que vino a cargar sobre sí el siervo sufriente, no fue otra cosa que ese tipo de pecados que pesaban sobre nosotros, y que para todo ello obviamente les invitamos a que ustedes vean las clases, las enseñanzas anteriores para que tengan el contexto apropiado. Y vamos a recordar los distintos tipos de pecados. A ver, ¿quién me dice el primero? Vamos a ver a algunos de los ajín, de las ajayot que están allí en conexión a través de Facebook. Igualmente les invitamos a todos a que visiten nuestro canal de YouTube, Yeshua Metsudah, nuestro website www.fortalezads.net.
Allí ustedes van a conseguir toda la información pertinente, enseñanzas que los diferentes ancianos, hermanos de la congregación han compartido. Allí ustedes van a tener material para su capacitación, tanto intelectual como espiritual, y que juntos nos edifiquemos para llegar, para dar en el blanco, ¿sí? Pero, a ver, vamos a ver rápidamente. Algunos de los amados ajín de la Sajayot que deseen hacer algún comentario son bienvenidos, ¿sí? Adelante, mis amados ajín, pueden hacer algún comentario. ¿Cómo se llama el primer tipo de pecados? No sé si mi conexión esté lenta, no he podido ver acá muy bien. Vamos a revisar rápidamente por acá. ¿Algún comentario de los amados ajín? Vamos a ver, ¿cómo se llama el primer tipo de pecados que hemos estado estudiando? Déjame buscar por acá. Entonces, estuvimos viendo las diferentes categorías, ¿sí? A ver, muy bien, dice nuestra Jot María de Larios, dice que es Hatat, bueno, Hatat, se dice de esa manera, Hatat, Avon y Peshaim. 100 puntos, Jot, 100 puntos para ti. Hatat, Avon y Peshaim. Estos son los tres tipos de pecados, mayormente, o la categoría de los pecados que la Torah divide como tal. Hatat, Avon y Peshaim. Y estuvimos enfatizado, o no, nos hemos enfatizado en los pecados de Peshaim. ¿Por qué? Los pecados de Peshaim, primero los de Hatat y los de Avon, es como son desvíos mayormente. Que tenías que hacer algo y te desviaste. Sí, para los que conocen acá en Panamá, tenías que ir para la ciudad y te desviaste para Colón. ¿Sí? Es decir, no llegaste al punto donde tenías que ir. Te ibas a ir para Colón y te fuiste para Chiriquí. Entonces, eso es Hatat de Avon, es un desvío en tu caminar. Y la Torah ofrece provisión para ese tipo de pecados. Es decir, que hay expiación, hay perdón de pecados en la Torah para este tipo de pecados. Pero Hatat se escribe con doble T. Vamos a colocarlo. Es J-A-T-A-T. Hatat. Se pronuncia de esa manera, de una manera cultural. Hatat. Hatat es pecado, es transgresión. Avon también es pecado, iniquidad, transgresión. Peshaim son pecados de muerte. Pesha en singular, Peshaim en plural. Pecados de muerte. Ya hemos dado varios ejemplos. Por ejemplo, el secuestro. El secuestro es uno de los pecados de muerte. En la Torah, específicamente en Shemot, en Éxodo 21, por acá tengo la Jot Yanixa, igualmente la Jot Yanixa, si usted me puede ayudar con las citas bíblicas así rapidito, acá en Zoom, le agradezco mucho a Jot. Éxodo 21, 16. ¿Lo tiene por allá a la mano, a Jot Yanixa? Sí. Adelante, Jot. Shalom, Joti, bienvenida. Éxodo 21, 16. Ok, la palabra de nuestro Elohim dice así. Éxodo 21, 16. Al que secuestre a un hombre, sea que lo haya vendido o que todavía lo tenga en su poder, se le dará muerte. Muerte, así es. Los pecados de Peshaim son los que acarrean pena capital, es decir, pena de muerte. En hebreo es karet, es cortamiento. Karet es cortamiento. Puede que en algunos casos de karet sea extirpar de la comunidad de Israel, expatriarlos, es decir, que ya no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, ya en tal caso tiene un cortamiento también espiritual. ¿Qué significa eso? Que ya no es hijo del Todopoderoso, es creación, pero ya dejó de estar de la mano del Todopoderoso, debido a que esto es un tipo de cortamiento. En la Torah, por lo general, lo que se determina es pena capital. ¿Qué significa la pena capital? La muerte. ¿Por qué? Porque no hay una provisión en la Torah que te diga, si secuestraste a alguien, ve, trae un cordero, trae primero al secuestrado y después trae un cordero para hacer expiación. No, eso no lo hay. No hay ese tipo de provisión en la Torah. Recordemos, amados hermanos, y yo quiero que nos saquemos ciertos conceptos religiosos, que para poder hallar la expiación de nuestros pecados, aún hoy en día tenemos que echar mano a sacrificios. Hoy en día echamos mano al único sacrificio perfecto, que es el de nuestro Mesías Yahoshua.
Primero porque aparte no hay más sacrificios por los pecados, por la transgresión, por los peshaim, porque la única provisión dada por nuestro Padre es ese Redentor, del cual ya hemos hablado, que es nuestro Mesías Yahoshua, obviamente. Pero hay que tener en cuenta que no hay provisión para este tipo de pecados como lo es el de secuestro. Ajot, ¿me puede leer de Barín, Deuteronomio 24:7, si es tan amable? Deuteronomio 24:7. Sí. La palabra de Elohim nos dice así. Deuteronomio 24:7. Si se encuentra que un hombre ha secuestrado a un compañero israelita, esclavizándolo o vendiéndolo, ese secuestrador debe morir. Así eliminarás el mal de tu medio. Así es. Muy bien. Así eliminarás el mal de tu medio. Es decir, que lo que son los pecados o el secuestro es un pecado de muerte. Es un pecado en el cual no hay expiación en la Torá. Voy a leer un comentario de nuestra hermana Yamili Lopredo. Dice, ¿en qué parte dice la Torá que deben afligirse durante 10 días? Solo dice el último día afligirás con ayuno, pero no 10 días. Estimada Jod, nosotros no ayunamos ni afligimos los 10 días, no, lo que hacemos es limpieza, purificación interna. ¿Qué es lo que sucede? Cada fiesta, y quiero hacer un paréntesis, cada fiesta, en las fiestas debemos llegar limpios, debemos llegar purificados. Las fiestas no son para purificarnos como tal. De por sí, el Yom Kippur es un día en el cual se ofrece como pueblo, como lo diría Shaul Pablo en Hebreos 9:7, que como pueblo nosotros nos presentamos para pedir perdón por todos esos pecados inadvertidos, esas faltas o esos pecados que hemos cometido sin alevosía, sin premeditación. Es decir, que en lo que hemos fallado, le hemos faltado al Eterno. Dice uno de los shaliachim, de los apóstoles, que si decimos que no pecamos, somos mentirosos y hacemos mentiroso al Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, lamentablemente, cometemos faltas, pero que no sean pecados a sabiendas, deliberados, ¿sí? Porque ya allí no hay más expiación por el pecado. También en otras instancias, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que el que es salvo no practica el pecado. Cuando se habla de practicar, es alguien que sabe que no debe hacer algo y lo sigue haciendo. En cambio, nosotros en Yom Kippur, ¿qué hacemos? Nos reunimos para pedir perdón, pero todos estos días nos analizamos. En la tradición judía es otra cosa. La tradición judía, recuerden que ellos no tienen al Redentor, que es el tema del cual estamos hablando. Ellos no tienen a nuestro Mesías. Entonces, ¿qué hacen ellos? Y por eso quiero que le prestemos mucha atención. Más tardecito vamos a estar viendo qué hacen ellos en estos días, cómo se han inventado muchas cosas que obviamente nosotros respetamos a nuestros hermanos judíos, pero por favor, este es un tema tanto de conocimiento, de ayuda para también aprender a limpiarnos, como también de alerta para muchos hermanos que lamentablemente se van por las tendencias tradicionales, por la tendencia judía y no se dan cuenta que inconscientemente están cometiendo errores gravísimos y errores espirituales que los pueden llevar a caer en tendencias que van en contra de creer en Yahoshua como el Mesías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todos estos días, sobre todo cuando ya se acerca Yom Kippur, rápido, no a ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, sino a ver la viga que hay en nuestro propio ojo. ¿Cómo estamos nosotros delante del Padre? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo, si realmente estoy analizando? Si yo voy a presentar mi ofrenda de ayuno, si yo sé que hay algo que está mal en mí, entonces no debo analizar, tengo todos estos días para poder limpiarme. No puedo esperar llegar a Yom Kippur y ese día decidir dejar todo lo malo. No, ese día tengo que hacer todo lo posible por limpiarme, por prepararme para estar apto delante del Padre. Eso es el comentario que debemos siempre nosotros enseñar, de que Yom Kippur es un día en el cual como pueblo debemos presentarnos lo más limpios posible. ¿Por qué? Porque lo posible lo podemos hacer con la bendición de nuestro Padre. Lo imposible se lo dejamos a Él. Y allí es donde nuestro Padre ve lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por agradarle a Él.
Entonces, seguimos con el tema, mis amados. También vamos a ver que hay el asesinato. El asesinato también es un pecado de muerte, es un pesha, es un peshaim, por el cual no hay expiación en la Torah. Ajot y Anixa, si me puede leer Deuteronomio 19, del 11 al 13, si es tan amable. A ver, mi Ajot, ¿está por allí? Sí, sí, aquí está. Deuteronomio Deuteronomio, 19, 11 al 13. Deuteronomio 19 del 11. Del 11 al 13, correcto. Sin embargo, si una persona que sea enemiga de otra la acecha y se la echa encima y la golpea con un golpe fatal y luego huye a uno de estos poblados, los ancianos de este poblado harán que lo saquen de allí y lo entreguen al vengador de sangre para que se le dé muerte. No debes mostrarle piedad. Así limpiarás a Israel de la sangre del inocente y te irá bien. Así es. Me lee también, por favor, Levítico 24, 17, si es tan amable. Sí. Levítico 24, 17. Dice así: si alguno mata a un ser humano, se le dará muerte. Así es. El asesinato es un pecado de muerte. ¿Sí? Números 35, 30, por favor, Ajot. Números 35, 30, Bamidbar, 35, 30. Número 35, 30. Dice así: si alguien mata a una persona, el homicida puede ser ejecutado únicamente por la evidencia del testigo. El testimonio de un solo testigo contra una persona no será suficiente para una sentencia de muerte, perdón. Correcto, correcto, mejor. El testimonio de una sola persona no es válido para implicar lo que es la sentencia o la pena capital. Es decir, que el asesinato es un pecado de muerte. Me lee, por favor, Mateo 5, del 21 al 22, las palabras de nuestro Mesías. Cuidado, amados, cuidado. Estamos hablando de pecados de muerte. Y mira la interpretación majestuosa que da nuestro Mesías Yahushua. Adelante, Ajor. Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Dice así. Mateo 5, 21 al 22. Ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos: no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame maldito se expondrá al fuego del crematorio. Así es. Miren la explicación de nuestro Mesías Yahushua. Está comparando a una persona que literalmente comete un pecado de muerte, un pesha, o comete uno de los peshaín, uno de los pecados de muerte. Está comparando con alguien que está guardando resentimiento en contra de su hermano. Es decir, que en la interpretación, recuerden, nuestro Mesías no vino a abolir la ley, no, como se le llama en la religión, no vino a abrogar la Torá, él vino a magnificar la Torá, a darles entendimiento para poder que nos llegue en el corazón y que no solamente sea en lo físico, sino que nazca del espíritu, nazca de nuestro ser. Y mire lo que dice nuestro Mesías, que uno de los pecados de muerte de los cuales la persona que cometa asesinato se ha ganado la pena capital, es decir, la muerte, nuestro Mesías compara a una persona que tiene odio, resentimiento en contra de su prójimo
compara que ha cometido ese pecado de muerte, ese peshaim, ese pesha. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la Torá para poder entender la gravedad del asunto, la gravedad de dónde nacen los problemas. Dijo nuestro Mesías en otra instancia que lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra va al estómago y sale y así y va a la letrina, y de esa manera el ser humano se purifica de los alimentos, no que hizo todos los alimentos puros, ¿no? Eso es otro tema. Pero que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Son esos sentimientos malos, que en vez de ser lo que entra, es lo que sale de nosotros. Lo que realmente causa que nosotros incluso podamos llegar, que el Eterno nos libre, que lo alenu, podamos llegar a ser ganadores de una condenación por peshaim, por pecados de muerte, y no necesariamente cometerlos literalmente o físicamente. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Éxodo 21, 17, otro pecado de muerte, otro de los peshaim. Éxodo 21, 17, ¿me lo leen por favor, amados Ajín? Sí. Éxodo 21, 17. Correcto. Al que insulte a su padre o a su madre, se le dará muerte. Así es. Eso es otro de los pecados de peshaim, de los pecados de muerte. Levítico 29. Levítico Guayicrá, capítulo 20, verso 9. 9. Dice así: si alguno insulta a su padre o a su madre, se le dará muerte. Ha insultado a su padre o a su madre. Su culpa de sangre esté sobre él. Cuidado, amados Ajín, cuidado con los padres, cuidado con nuestros padres, con nuestro papito y con nuestra mamita. ¿Por qué? Porque las personas que le falten el respeto, sea como sea tu papá, sea como sea tu mamá, incluso si son inconversos, no les puedes faltar los respetos, porque estarías en riesgo de cometer uno de los pecados de muerte. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Marcos 7:10 al respecto. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Marcos, avalando lo que dice la Torá. Marcos, Mordejai 7:10. Marcos 7:10. Dice así: porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Correcto. Nuestro Mesías citando la Torá. Amados, el mandamiento de honrar a papá y a mamá, es más, la palabra hebrea como comienza el mandamiento, dice, Kavet et abija we dimeja. ¿Qué significa eso? Honra a tu padre y a tu madre. Lo dice la traducción, sí, honra a tu padre y a tu madre, como lo citó la Joda acá en este verso. Pero esa palabra Kavet viene de Kavod, de gloria. Si hay algo que es parecido a la honra que nosotros le damos a nuestro Padre Celestial, es el que nosotros le damos a papá y a mamá. ¿Ustedes sabían eso? Ese es un concepto del pensamiento hebreo, del pensamiento bíblico. No estamos diciendo que vamos a adorar a papá y a mamá, no. Estamos diciendo que la honra, que es muy parecida a la del Todopoderoso, no que es igual, no, que es parecida a la que nosotros le damos a nuestro Padre Celestial, es la que le debemos dar a nuestro papá y a nuestra mamá. Por eso el mandamiento comienza con una palabra que solo en la Torá se utiliza de una manera directa en adoración a nuestro Padre, que es kavod. Y la palabra para referirnos a nuestro papá y a nuestra mamá dice kaved et abija, honra o dale gloria a tu papá y a tu mamá. Pero toda gloria pertenece, por favor no se me coloquen muy, son pensamientos y es el concepto bíblico. Recuerden que el pensamiento hebreo es ese pensamiento bíblico el cual tenía nuestro Mesías. Cuando se le falta el respeto a papá y a mamá, la persona se ha ganado una maldición, el castigo de la Torá sobre esa persona, porque le está faltando el respeto a papá y a mamá. Aún imagínese usted lo que dice la Torá, que el que golpee a su papá y a su mamá es
reo de muerte, hay que matarlo. La gravedad del asunto. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a honrar a papá y a mamá. Amados, nos encaminamos a Yom Kippur, el día del perdón, o Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Y debemos estar conscientes de cómo debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. El rey David pidió perdón, se humilló ante la presencia de nuestro Padre. Y a pesar de que pagó con consecuencias muy caras su pecado, él fue restaurado y perdonado. Pero por sobre todas las cosas hubo teshuvá en su corazón. Y ya vamos a hablar un poco acerca del rey David también, para colocarlo de ejemplo en cierta situación. Y a pesar de que nuestro Padre Celestial, su naturaleza es misericordiosa, nuestro Padre no solo no remite el castigo del culpable, sino que incluso lo extiende durante 3 o 4 generaciones, si no hay arrepentimiento, obviamente, y también lo que es la apropiación de la provisión del perdón, esa provisión que él ha dado. En la clase pasada estuvimos hablando de lo que la tradición judía ha llamado los 13 atributos de misericordia, y que ellos echan mano para buscar y pedir perdón, y tienen confianza de que al pronunciar o confesar esos 13 atributos, sus pecados, incluso los pecados de muerte, van a ser perdonados. Y se los vuelvo a decir, mis amigos, la idea de que una persona que haya pecado y que le recuerde a Elohim 13 atributos de misericordia, entonces la persona va a ser perdonada incluso de los pecados de muerte. Enseñar esto es un total engaño teológico. Esto es falso, esto es una teología falsa, porque la Torá claramente enseña que los pecados categorizados como peshaim o pecados de muerte cometidos con alevosía intencionalmente, estos pecados no tienen perdón, excepto por los méritos ofrecidos por ese Redentor que el Todopoderoso enviaría a Sion a favor de los que hacen teshuvá, de los que se arrepienten de esos pecados, no solamente de todos los pecados, sino que también incluso de los pecados de muerte. Los pecados categorizados como pesha, intencionalmente, cometidos voluntariamente, no son perdonables, no son expiables, excepto, nuevamente lo repito, mediante los méritos ofrecidos por un Redentor que el Todopoderoso enviaría ¿a dónde? A Sion, a Israel, a favor de todos los que se arrepientan de peshaim, de los pecados de muerte, que en la Torá no hay provisión para para expiar esos pecados. ¿Por qué, amados Ajim? ¿Por qué entonces sobrevivió Israel al pecado nacional del becerro de oro? ¿Cómo pudo sobrevivir en Israel al pecado del becerro de oro? Porque ellos cometieron este pecado de muerte. Adoraron, idolatría es un pecado de muerte. No fue por la intercesión de Moisés. Recuerden, 3,000 personas murieron por rebeldía, por el pecado de Peshaim, la idolatría. Y para comprender esto, debemos recordar que los términos perdón, justificación y expiación son términos jurídicos y que incluso pueden acercar o pueden abarcar a generaciones que todavía no están cuando se dan estas provisiones en la Torá. Estoy hablando de ciertos conceptos jurídicos que requieren, por eso he estado dando ciertas explicaciones en clases pasadas, para poder tener un contexto un poco más abarcador y se pueda entender lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Qué dije? Que lo que son términos como perdón, justificación, expiación, son términos jurídicos de la Torá. Y que incluso pueden abarcar a generaciones que todavía no están. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Moshe, nuestro padre a través de Moshe, renovó el pacto al este del río Jordán. ¿Me pueden leer Deuteronomio 29:14 si son tan amables, amados Ajim? 29:14. Sí. Deuteronomio 29:14. Yo hago esta alianza con sus
sanciones, no solamente con ustedes. Disculpe a Jot, que no le escuché muy bien. Deuteronomio 29:14, ¿no? Correcto, ajá. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no Con sus solamente, sanciones, no solamente con con sus ustedes. generaciones, ¿verdad? Mejor, disculpe usted, repítame bien, por favor. Aquí dice sanciones. Yo hago esta alianza con sus Ok, sanciones, ok, ok. no solamente con ustedes, No solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros, hoy delante de Yahweh nuestro Elohim, como los que no están con nosotros hoy. exacto. Que esa alianza se renueva no solamente para los que estaban allí, sino para los que tampoco, o perdón, sino que también estaba para, ese pacto estaba también para los que vendrían después. Es decir, que eso es una alianza que abarcaba y no, a las futuras generaciones. Y hoy en día estamos dentro de ese resultado. ¿Quiénes eran los que no estaban físicamente allí presentes? ¿Los que habían muerto? No, los que no habían nacido. Y esto es un principio de la Torá. Yo quiero que prestemos mucha atención porque quizás vamos a estar hablando de ciertos conceptos profundos. Esto es un principio de la Torá, que este tipo de pactos o de provisiones tienen un valor retroactivo, es decir, hacia atrás. Alcanza incluso a generaciones pasadas. Tienen un valor activo que se manifiesta en el presente, en las generaciones presentes. Y tienen un valor progresivo que alcanza las generaciones futuras de la misma manera. Así se estipuló que a través de la provisión de nuestro Padre Celestial, o que nuestro Padre Celestial promete, así como este pacto que se renovó en el río Jordán, de la misma manera, la provisión que nuestro Padre da a través de un redentor para poder limpiar los pecados de muerte, alcanzará a los que se arrepientan de este tipo de pecados y podrán alcanzar una verdadera expiación. Y quiero explicarles este principio muy importante de las Escrituras, así que quiero que prestemos mucha atención. Imaginemos que una persona que comete un pecado de muerte en tiempos pasados, ejemplo, incluso no estoy hablando antes de darse la Torá escrita, sino después de haberse dado la Torá escrita. Una persona comete un pecado como la idolatría, incluso como el asesinato, como lo cometió el rey David. La Torá no perdona este tipo de pecados. La Torá determina caret, muerte, pero la persona se arrepiente. La persona se arrepiente, hace teshuvá, pero aún para esos tiempos no había venido nuestro Mesías. No había venido nuestro Redentor en carne para poder cargar con esos pecados que nos impedían y que les impiden a todos aquellos que cometieron estos pecados entrar al reino por venir. Entonces, ¿qué sucedió con el rey David? Recuerden, una persona asesinó, pero se arrepintió. No importa, la Torá determina la muerte. Antes de venir nuestro Mesías, yo estoy tratando de ser lo más específico todavía. Si la Torá no provee expiación para el asesinato, ejemplo también para el pecado de adulterio, ¿cómo es posible de que el rey David vaya a tener arte y parte en el reino venidero? Hablamos hace un momento de lo que es el perdón o la provisión retroactiva que ofrece la Torá en ciertas situaciones. ¿Esto qué significa? El rey David murió sin haber recibido la provisión de ese redentor capaz de quitar los pecados de Peshaim. Resulta y pasa que él murió en arrepentimiento. Cuando llegó el Goel, el redentor prometido a través de Isaías 59:20, también en Isaías 53 y otros versos de las Escrituras que nos hablan de este siervo sufriente, o que este siervo sufriente cargaría con estos pecados. Entonces, una vez que llegó este redentor, es como si hubiese llegado a dar la solución a muchos casos que no habían sido cerrados por falta de juez o por falta de aquel, vamos a colocarlo de la manera más entendible posible, de un detective
que ofreciera o presentara las pruebas para dejar libre a la persona o para cerrar este caso. ¿Y qué sucede? Que al momento de que este siervo sufriente carga con los pecados de Peshaim, no solamente carga con los pecados de muerte de las personas de su tiempo, y obviamente en adelante hasta nuestros días, ni de las generaciones futuras hasta nuestros días y las que vengan, sino que también de manera retroactiva, escuchen muy bien, para aquellos que murieron en arrepentimiento de estos pecados. Entonces, este Redentor ofrece a través de sus méritos a todas estas personas que cuando venga el juicio, la primera o la segunda la resurrección, perdón, van a ser juzgados, y por medio de este Redentor ahora se les va a aplicar esta provisión legal para limpiar con sus pecados de muerte. Y de esta manera poder quedar libres de una condena que les impediría entrar al mundo por venir, en el reino venidero o de la edad mesiánica. Entonces debemos entender que la provisión del sacrificio de nuestro Mesías no solamente alcanza a las personas desde que Él vino en carne hasta el futuro. Desde nuestros días hasta adelante, si se puede decir, tomando en cuenta hoy en día que estamos vivos. No solamente alcanza a estas generaciones desde que Él vino hacia el futuro, sino que ofrece provisión de salvación a todos aquellos que hayan cometido pecados de muerte, incluso en la antigüedad, antes de que Él viniera en carne, les ofrece salvación, no porque estén esperando conscientemente en un infierno o en un cielo o en algo llamado como el purgatorio. No, nada que ver, no estoy hablando de eso, sino que estas personas murieron, están muertas, están inconscientes, no tienen conciencia de nada, su memoria quedó en el olvido, pero su caso quedó abierto. Si murieron en un teshuvá, si se arrepintieron de los pecados incluso de muerte. Les voy a colocar otro ejemplo. Imaginemos antes de nuestro Mesías, agarraron, me disculpan la expresión, agarraron con las manos en la masa a alguien en, no sé, en un adulterio. Y resulta y pasa que le hicieron un juicio tardío, duró tiempo, y esa persona se arrepintió. No hubo aparte del remordimiento, hubo arrepentimiento, hubo un verdadero teshuvá. ¿Qué sucede? La Torá lo condenó a la muerte. Murió por pena capital, murió. Pero ¿qué va a suceder con esa persona? Porque murió por un pecado de muerte, pero se arrepintió. ¿Qué va a suceder cuando venga el Mesías? ¿Va a poder entrar al mundo por venir? ¿Va a poder entrar a la eternidad? ¿Qué va a suceder con esa persona? Si hubo teshuvá, recuerden, un corazón contrito y humillado, nuestro Padre no lo desprecia. Pero para ese momento no había la provisión legal. Yo sé que hay varios ajín que son abogados acá en la congregación y creo que me van a estar entendiendo un poco, porque incluso la misma justicia, las leyes, el Código Civil ofrece este tipo de provisión. Hay personas que han sido encarceladas por ciertas leyes que después pasan años en la cárcel pagando por una ley, pero que después esas leyes las reforman y resulta que al reformar esa ley causa que esas personas que fueron, que cayeron en la cárcel por este tipo de leyes o este tipo de artículos, al momento de reformar la ley, entonces causa la libertad de estas personas. Es decir, que hay un cumplimiento retroactivo para las personas. Obviamente estoy dando un caso en el cual las personas tienen vida. Pero aquí estamos hablando de que una persona murió en este tipo de pecados con una pena capital, pero que hubo teshuvá, pero no había a algo donde echar mano para poder apropiarse de esos méritos y poder tener perdón o absolución de ese pecado. Porque la Torá no ofrece expiación por ese pecado. No es un caso cerrado para el Padre. ¿Por qué? Porque ese Goel que vino después de todo ese tiempo, obviamente vino antes de nuestros días, hace 2000 años, Yahoshua, nuestro Mesías, ofrece redención, expiación de los pecados de muerte
no solo para aquellos desde que vino desde sus días en adelante hasta nuestros días y hacia el futuro, sino también hacia atrás. Es decir, que esas personas que murieron en Teshuvah, pero con pecados de muerte, no son un caso cerrado. Ahora, si no se arrepintieron, ya murieron en sus pecados y están condenados. Pero si antes de dar su último aliento pudieron arrepentirse, hacer un verdadero teshuvah, su caso quedó abierto esperando al Goel prometido. Y por ende, al llegar el Goel, ese redentor, todas estas personas reciben la provisión legal de Adonai para perdonarle sus pecados, incluso los pecados de muerte, solo si hicieron teshuvah en su momento. ¿Y qué sucede cuando viene este Goel? Todos los pecados cometidos en el mundo, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Moisés, y desde Moisés hasta Yahoshua, y desde los días de Yahoshua hasta nuestros días, y hasta este mismo momento en que yo te estoy hablando, todos, absolutamente todos esos pecados que no tienen perdón en la Torá, ahora pueden ser perdonados. Adonai, Yahweh Sebaot, los pasa por alto, los borra, los destruye, los echa a la profundidad de la mar en virtud de los méritos obtenidos por el Goel, por el Redentor enviado, que hizo su trabajo de expiación según fue encomendado por el Eterno. Entonces, cuando lleguen los días para acercarnos a Yom Kippur, no puedes estar utilizando, y este ha sido el punto quizás también de la advertencia para todos esos hermanos que a veces caen en tendencias judías sin saber lo que están haciendo. Hermanos que a veces están comenzando este caminar y se van directamente al judaísmo a seguir ciertas tendencias, tradiciones judías sin entenderlas y caen en ciertas prácticas que no deben hacerse. No puedes estar utilizando las elijot, las lamentaciones de las páginas judías que ofrecen en sus libros de rezos. No los puedes estar utilizando para Yom Kippur si no sabes lo que estás diciendo. Utilizar estos textos y esos textos excluyen a Yahoshua, al Redentor prometido. ¿Y cuál es el propósito de esa exclusión? Es a todas luces dejar fuera a Yahoshua, inhabilitar a Yahoshua como el Mesías sufriente, dejando a la gente en la oscuridad de una falsa expiación. ¿Me pueden leer, amados Sajín, Hechos 13 del 38 al 39, si son tan amables? Sí. Hechos. Hechos 13 del 38 al 39, Yahoshua. La palabra dice así. Hechos 13:38. Por lo tanto, hermanos, sepan ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de los pecados y de todo lo que por la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Amén. Amén. Mire lo que está diciendo acá el Shaliach. Está hablando de los pecados de Peshaim, de los pecados de muerte y de todo lo que por la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados, perdonados. En él es justificado todo aquel que le crea a quién, a nuestro Padre. Amados, hoy a pocos días de Yom Kippur te propongo que tus labios confiesen la Torah y la promesa de expiación anunciada por el Eterno, no fundamentada en los textos talmúdicos, mutilados y editados del judaísmo rabínico, sino en los textos sin manipulación, sin mutilación, sin edición, sin censura, sin amputación, en los textos íntegros, limpios, irreprochables, insobornables, presentados en la teología bíblica hebrea, que coloca a nuestro Mesías como el Redentor prometido en Isaías 59. Y él es el centro de la redención, en el centro de la expiación, como ha sido prometido a nuestro pueblo israelita y a todo el mundo, obviamente. Y si alguno, por un plato de lentejas, por 30 monedas de plata,
o por el reconocimiento de los hombres, o por un papelito que le diga que ahora eres judío, se han desligado de Yahoshua, amando más la gloria de los hombres que la del Todopoderoso, creyéndole más a los hombres antes que a nuestro Padre Celestial. Si en este tiempo de apostasía, algunos por hacer aliyá a Israel y recibir los beneficios gratuitos de 6 meses de casa paga en Israel y todos los beneficios son capaces de vender a Yahoshua, amado, sepa el cielo que para ti y para mí Yahoshua no es vendible. Yahoshua es nuestro Redentor, es nuestro Mesías, es nuestro Cordero, que no solamente es capaz de limpiar cualquier tipo de pecados, sino los pecados de muerte, que en la Torah no hay expiación de esos pecados. ¿Fuiste un idólatra? La mayoría de nosotros lo fuimos. ¿Cometiste algún pecado de muerte? La mayoría de nosotros lo hicimos. Pero gracias a este Redentor hemos sido limpiados de esos pecados. Y ahora, si nos mantenemos en santidad, podemos tener un pase seguro a través de Yahoshua para la edad mesiánica. Y esa es nuestra meta, si perseveramos hasta el final. Por eso cuando se acerca Yom Kippur, estamos más agradecidos para con nuestro Padre. Y más que en lamentación, estamos gozosos. ¿Por qué? Porque vamos a estar conociendo nuevamente, reconociendo a Yahoshua como el único medio para que no solamente Israel, sino también el mundo pueda entrar a la edad mesiánica prometida. Lamentablemente sabemos que no todo el mundo lo va a aceptar. El mundo sigue en vanidad, en pecado y medio, en pecado de muerte y medio. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad santificarnos, limpiarnos y enseñar a Yahoshua su sacrificio y el valor y la grandeza de su expiación. Por eso, amados ajín, tenemos una gran responsabilidad. Pero quiero presentarles desde Yom Kippur, desde Yom Teruah hasta los días de Yom Kippur, tenemos una situación que ha sucedido. Y voy a darles quizás un resumen rápido. A través de la historia, en el judaísmo, han habido muchos rabinos judíos prominentes, incluso rabinos conocidos, rabinos encargados no solamente de sinagogas, sino incluso encargados de países completos, no presidentes. Estoy hablando de rabinos principales de todo un país que reconocieron a Yahoshua como el Mesías. Les invito a ver la serie que tenemos en nuestro canal de YouTube, Funciones del Mesías, y ahí está creo los 3 primeras enseñanzas, su rol sacerdotal. Dimos varios ejemplos, pocos de los muchos ejemplos que hay de rabinos connotados que llegaron a creer en Yahoshua como el Mesías y que fueron desprestigiados, perseguidos, apedreados incluso. Y no estoy hablando de Shaul, no estoy hablando de Kefa, no, estoy hablando de nuestra era. Muchos judíos creyeron en Yahoshua, nunca abandonaron la Torá, nunca lo hicieron, pero igual fueron perseguidos por el catolicismo, por el judaísmo. ¿Y qué tuvo que hacer el judaísmo rabínico talmúdico, el judaísmo aquivano? Empezar a buscar la forma de mutilar las escrituras. Y lo digo con propiedad y con responsabilidad. El primer tema de esta serie lo pudimos ver fácilmente entre el primero y el segundo tema. Estamos en la tercera parte de esta serie. Pudimos ver cómo han mutilado los textos para excluir a Yahoshua de esos textos, para que aquel conocedor de Torá no hubiera retratado en esos textos bíblicos de la Torá a Yahoshua. Y tenemos incluso en series posteriores o en temas posteriores, quizás vamos a estar hablando acerca del siervo sufriente, que hoy el judaísmo rabínico enseña de que ahí no habla del Mesías, que ahí habla de Israel.
Que cuando se refiere a que él fue herido por nuestras transgresiones, no se refiere al Mesías, sino que se refiere a la nación de Israel, que ya no es una figura personal, sino que es una figura jurídica. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha convenido en toda la historia de que allí se apunte al Mesías. Porque muchos judíos, al entender que este texto de Isaías 53, que lo estuvimos estudiando en la clase pasada, que nuestro Mesías no vino a cargar cualquier pecado en sus espaldas, no vino a cargar el pecado de Hatat solamente o el de Avón, no, sino que vino a cargar sobre sí los pecados de Peshaim. Los Peshaim, mi pesha y tu pesha, tu pecado de muerte y mi pecado de muerte. Nos vino a limpiar para que nosotros pudiésemos tener la opción, la oportunidad de entrar al reino por venir. ¿Qué han hecho los judíos rabínicos, los maestros? No todos, por favor, no generalicemos. Por eso es la clara advertencia, porque lamentablemente, a título personal se los confieso, da dolor escuchar de hermanos, de amigos, de personas, de congregaciones que están negando a Yahoshua como el Mesías y como el Cordero de expiación para poder limpiarse de los pecados que nos impiden entrar al mundo por venir. Y están cayendo en blasfemias, en herejías. Y muchos apóstatas de hoy en día están haciendo las caparot. Ustedes saben lo que es caparot, saben lo que hace el judaísmo, no todo el judaísmo, pero la línea del judaísmo en estos días desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, ustedes saben lo que hacen. Si no lo saben, se los voy a presentar o conseguí un video corto en YouTube, en una página, y se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Angina por la cabeza. Así es, el Aj Aguilar habló acá de las gallinas sobre la cabeza. Así es, mi Aj. Vamos a verlo. Y por favor, presten mucha atención. Les voy a compartir este video. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea el video? Sí, señor. Denme un segundo, por favor, que creo que no se escucha. Muchos están apostatando de Yahoshua. ¿Qué están haciendo? Están haciendo esto. Han cambiado al sacrificio perfecto, que tiene la capacidad de limpiarnos, de limpiar a cualquier persona, aún de los pecados de muerte, lo han cambiado por él. Pollos y gallinas para expiar los pecados. Estamos en uno de los barrios más conservadores de Jerusalén, donde se celebra el llamado Caparot, una particular tradición que antecede al Día del Perdón. Aquí se sacrifican miles de aves. A través del sacrificio, las personas se deshacen de sus pecados y afrontan aligeradas de culpa la semana de reflexión que se abre con el Año Nuevo. Este es uno de los días más sagrados del año, nos cuenta Ari. Tomamos los pecados de nuestro cuerpo y de alguna forma los transferimos al pollo en lugar de guardarlos en nosotros. Son 10 días de arrepentimiento y esta es una de las muchas cosas que hacemos, además de rezar mucho, nos cuenta. Después del sacrificio los comen o se los dan a los más pobres. La exhaustiva selección de las aves forma parte integral del ritual religioso de los judíos más conservadores, pues solo animales que no tengan el ala rota pueden ser sacrificados o ingeridos. Algunos aseguran que la tradición comenzó hace más de 2000 años y otros señalan que tiene su origen en la Edad Media, cuando se degollaban aves para alejar los malos augurios. Sea cual sea el origen, las autoridades insisten en que el ritual sea sustituido por una versión más amigable, la de hacer las expiaciones por medio de donaciones en metálico a los más desfavorecidos. Dame un segundo, amado Sajín, que para poder quitar
Amados, por esto, lo que son muchos de los hermanos, no muchos, pero sí, para mí son muchos, de los que eran nuestros hermanos, creyentes en Yahoshua como el Mesías, que lo defendían a capa y espada, hoy en día están negando a Yahoshua y han pasado de echar mano a los méritos del sacrificio perfecto de nuestro Mesías por pollos y gallinas. Que esto obviamente es anti-Torá. La misma Torá condena este tipo de actos. Pero ¿qué sucede? Los rabinos, los maestros talmúdicos, en el afán de alejar al pueblo de Israel de la creencia en Yahoshua como el Mesías, se han inventado y han mutilado muchos textos bíblicos, le han dado otra interpretación. ¿Para qué? Para poder alejar al judío observante de que mire a Yahoshua como el Mesías. Muchos judíos a veces ni siquiera saben lo que dice Isaías 53. Aún ya personas mayores. ¿Por qué? Porque sus rabinos les han prohibido leer Isaías 53. Rashi, uno de los más famosos maestros del judaísmo, él enseñaba que Isaías 53 habla de Yahoshua, del siervo sufriente. Pero en vista de que muchos judíos empezaron a ver a Yahoshua o a Yeshua, como se le llama en el judaísmo, ellos le dicen Yeshu, empezaron a verlo a él como el Mesías, entonces cambió de parecer y dijo que no, que ahí no se hablaba del Mesías sufriente, sino que se hablaba era de Israel. Entonces, amados ajín, es muy importante que nosotros entendamos que esto, ¿qué están haciendo muchos judíos hoy en día? Sobre todo en Jerusalén, como ustedes lo vieron. Eso es un mercado en Jerusalén. ¿Qué hacen? Esto es lo que se llaman los caparot. Caparot igualmente viene de la palabra kippur, que significa cobertura o cubrir, que también es caporet, que era la tapa del arca. Incluso de donde viene la palabra kipa, que es el gorrito, que es el gorrito que utilizan los judíos. Ese gorrito se llama kipa o kipá, kipot en hebreo. Caporot es o caparot es esta tradición judía que los rabinos han implementado para que las personas o los judíos se limpien o hagan expiación por sus pecados. Si es un varón, que sea un pollo o un gallo blanco, se lo pasan 3 veces por su cabeza para transferirle sus pecados, después matan al animalito y que se lo preparen en sopa y después se lo comen. Y es una mujer, si es una dama, entonces es una gallina blanca que tiene que pasársela por su cabeza viva, después la matan, la degüellan, ¿sí? Y la hacen en sopa o se la regalan a los pobres. Si es una mujer que está, escuchen esto, si es una mujer que está embarazada, entonces debe hacer por ella y también por el bebé que viene en la matriz. Y ahí incluso vimos ahí en el video a un varón judío pasándole un pollo o una gallina a un bebé al título de la Iglesia Católica. Amados, no lo estoy incitando a que ustedes levanten antisemitismo en contra de nuestros hermanos judíos, que el Eterno nos libre. Dice la Torá, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Nosotros debemos tener cuidado y sobre todo tú, hermano, tú, hermana, que estás comenzando este caminar, por favor, ten cuidado con las prácticas judías que estés implementando y que ni siquiera sepas su origen. Consúltanos. Y en la medida de lo posible, con lo que el Eterno nos haya provisto hasta este tiempo, te vamos a ayudar. Y como siempre lo decimos, si no lo sabemos, si no lo hemos estudiado, lo haremos contigo. Y juntos poder encontrar la verdad y la razón del por qué. Hay tradiciones bonitas. Nosotros practicamos muchas tradiciones que hemos heredado de nuestros hermanos judíos para hermosear el mandamiento. Y eso es propio. E incluso tú puedes inventarte tu propia tradición con tu familia, con tus niños, pero que hermosee el mandamiento, no que vaya en contra del mandamiento, porque allí es cuando dice nuestro Mesías, ciegos guías de ciegos.
En vano honran y adoramos a nuestro Padre si hacemos pasar tradiciones como mandamientos de hombres. Por eso la advertencia para los hermanos, y lo digo lamentablemente por las experiencias, por las desagradables experiencias que estamos teniendo, que hemos tenido, que estamos teniendo y que lamentablemente vamos a seguir teniendo, porque eso es lamentable. Esto es la apostasía que se está levantando de personas que antes fueron nuestros hermanos y ahora no solamente están negando a Yahushua como el Mesías, como el siervo sufriente, sino que están incurriendo en burlarse, en insultar y en blasfemar el nombre de nuestro Mesías y sus sacrificios, sus méritos. Y están cayendo en prácticas por seguir al judaísmo rabínico sin entender, porque a veces son hermanitos que salen del cristianismo, donde con mucho respeto lo digo, están en confusión y media y están siguiendo a Roma todavía, salen y tienen 1, 2, 3 años y ya se creen maestros de la Torá, no han pasado, ni siquiera han digerido la información, ni siquiera han experimentado. Porque aún, como dijo Shaul, el que crea estar firme, procure no caer. Si aún Kefa, escuchen muy bien, si aún Pedro, siendo un judío que estuvo con nuestro Mesías, hizo milagros, nuestro Mesías les enseñó acerca del reino, le enseñó el perdón, le dio la autoridad para echar fuera demonios. Y solamente con él decir, ustedes, a Ananías y Zafira, ustedes le han mentido al Espíritu de Santidad por su palabra, por el poder y la verdad que había en ese momento en él, estas personas cayeron muertas. Si la santidad que desprendía de ellos era capaz de sanar a una persona solamente con colocar con la sombra que ellos pasaban, si aún así él pecó por hipocresía, nosotros hoy en día no debemos creer que somos la gran cosa. Y aquí va la clara advertencia. Cuanto menos a ustedes, mis hermanos y hermanas, que están comenzando. Yo estoy comenzando este caminar. Tengo más de una década guardando la Torá, guardando las raíces hebreas de la fe. Pero cuánto más ustedes, mis hermanos, que tienen 1, 2, 3, 4 años, por muchos títulos y por mucha edad que tú puedas tener, te aconsejo, ten shalom, ten paciencia. No creas que te las sabe todas. Yo no me creo que las sé todas. Pero debo pararme con autoridad y decirte, no hagas esto. No practiques esto. Y bájate de ese pedestal en el cual te estás subiendo. Porque lamentablemente corres el riesgo de caerte de allí, de fracturarte no solamente las piernas y las manos, sino la cabeza entera. E irte por un camino en el cual termines perdiéndote el reino venidero. Yo no quiero eso ni para ti ni para mí, obviamente. Y es nuestra responsabilidad prepararnos debidamente. Por eso, amados, mucho cuidado, amados ajín, mucho cuidado en cómo nosotros estamos preparándonos, cómo estamos siguiendo tradiciones. ¿Debemos aprender? Sí, claro que sí. Nuestros hermanos judíos, hay una riqueza enorme en lo que ellos, en muchas cosas, como el celo, como ellos han mantenido hasta cierto punto la adoración al Padre, hasta cierto punto. Pero hay que tener cuidado en cómo nosotros, ahora no significa que todo lo que venga de nuestros hermanos judíos significa que sea bueno. No, para muestra un botón. Cuidado que por seguir prácticas rabínicas que ni siquiera son bíblicas, tú termines negando a Yahushua, o por lo mínimo las recomendaciones, tradiciones y consejos de los apóstoles originarios de nuestro Mesías. Amados, yo he hablado bastante acerca de lo que son los tipos de pecados y he sido muy repetitivo y lo vuelvo a repetir, pero haciendo énfasis que de lo más importante de estas clases es que habían cierto tipo de pecados en los cuales el sacerdocio arónico, la Torá, no podía expiar, que son los pecados de Peshaim, de los cuales hemos hablado bastante.
En este contexto de la clase de hoy podemos decir algunas cosas muy importantes. La primera, escuchen muy bien este principio. Y antes de que alguna persona, algún hermano que esté comenzando este caminar, incluso hasta los más viejitos, se me escandalicen, por favor espérense a culminar la clase y posiblemente la próxima clase. Amados, el rol sacerdotal del Mesías no contradice el rol sacerdotal de Aarón. Lo complementa. Y esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta, que el rol sacerdotal del Mesías no contradice el rol sacerdotal de Aarón. ¿Qué dije? Lo complementa. Porque ahora vamos con la parte del cristianismo, o de los hermanos que vienen o que venimos del cristianismo, que tenemos ciertas concepciones erradas, y por eso cuando se acercan las fiestas, anoche lo estuvimos hablando en el compartir que estuvimos acerca de Yom Kippur con nuestro Moshiach, con nuestro Anthony, y que lo vamos a seguir ampliando este próximo jueves en el tema, en el programa de un llamado a las naciones, que muchos hermanos a veces cuando llegan a las raíces hebreas de la fe, ¿por qué tenemos que celebrar Yom Kippur? ¿Por qué el día del perdón? Ya no fuimos perdonados, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer lo otro? Incluso muchos preguntan, no para saber, sino para desafiar incluso. Y ahí es donde le decimos, tengan shalom y procuren deshacerse de ciertas concepciones. Es muy importante porque algunos interpretan con una mentalidad no bíblica, no hebrea, que desde incluso llegan a concepciones que son anti-Torah y antisemitas, si se puede decir, y me refiero específicamente a ciertos comentarios hechos por el sabio, por nuestro hermano, por el Shaliach, por el apóstol y maestro Shaul, Pablo, de la carta que escribió a los hebreos, y que en la lógica de la teología cristiana dice lo siguiente. Vamos a establecer ciertas conclusiones que ha tomado la teología cristiana. ¿Cuál? Una primera conclusión, voy a decirlo como ellos lo dicen, ¿no? Que al llegar Jesús, su sacerdocio está ligado al sacerdocio de Melquisedec, y que Melquisedec es mayor que Abraham, y entonces el sacerdocio de Jesús supera al de Aarón, y que por lo tanto al llegar Jesús elimina el sacerdocio de Aarón y consecuentemente la ley es quitada y reemplazada por una mejor. Esa es la teología cristiana. Una segunda conclusión de la teología cristiana: el cristianismo es superior a la teología hebrea o al judaísmo del primer templo, y que la ley ha sido superada para siempre por Jesús y clavada en el madero. Y ahora estamos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que ya no hay ley, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tercera conclusión del cristianismo: un cambio de sacerdote implica un cambio de ley. Por lo tanto, ha dejado a un lado y para siempre la manera de acercarnos a Él, no por la ley, sino por Jesús. La cuarta conclusión de la teología cristiana: la ley no sirve para nada, no es útil para nada, y por lo tanto el Creador la quitó para siempre y la reemplazó por Jesús. Esta es la manera como el cristianismo tradicional interpreta las enseñanzas del apóstol Pablo, el Shaliach, del enviado, del emisario Shaul. Y no en balde, el judaísmo tradicional cataloga al Shaliach Shaul, al apóstol Pablo, como un hereje, como un apóstata, como un blasfemo, como el blasfemo más grande del judaísmo, como un rasha, como un malvado, porque lo están viendo desde la perspectiva y desde la interpretación que le ha dado el cristianismo. Todo esto está mal, porque parte de una premisa equivocada. ¿Cuál es la premisa equivocada? La del teólogo cristiano, que enseña que Jesús vino a quitar la ley, que Él vino a quitar el sacerdocio de Aarón, que todo lo que Él representa, o sea, el sacerdocio de Aarón, los sacrificios, la expiación y nada más lejos de la verdad.
Y eso es uno de los errores más garrafales que se han cometido en la historia y una de las verdades que hay que rescatar o una de las teologías que hay que redimir y que a nosotros nos corresponde levantar el honor de nuestro Mesías, rescatar la enseñanza del Shaliach, del apóstol Pablo, que ha sido tan mal enseñada, tergiversada y corrompida por teologías corruptas. ¿Cómo es posible que hoy en día supuestos líderes y maestros del cristianismo, incluso el creyente convencional, vengan a decirnos que Jesús vino a quitar la ley, a quitar a Moisés, a quitar a Aarón? Con todo lo que esto significa, cuando el propio Mesías, ¿qué dijo? Que ni les pase por la mente, que yo he venido a quitar la Torá, los profetas, yo no he venido a abrogar la Torá, yo he venido a obedecer, a cumplir, a magnificar la Torá. Y dijo más, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá. Haciendo mentiroso al Mesías. Esto es lo que explica que cuando el Mesías andaba acá en la tierra, ¿qué hacía él cuando había un enfermo de lepra y lo sanaba? Cuando alguien iba para donde él estaba y era sanado de algún tipo de enfermedad, ¿para dónde lo enviaba? ¿Lo enviaba a los filósofos de Grecia? ¿Lo enviaba a dónde? ¿Donde el pastor cristiano? No existía el cristianismo. Él tampoco vino a crear ninguna religión. Lo enviaba al templo a presentar la ofrenda que mandó Moshe. Pero amados, es muy importante que nosotros entendamos que a la luz de las escrituras, nosotros debemos entender por qué realmente vino nuestro Mesías. Ya hemos hablado desde la perspectiva hebrea de la Torá, deshaciéndonos de ciertas prácticas, alertando y dando la advertencia pertinente acerca de lo que hace el judaísmo, que va en contra de la Torá, que va en contra de nuestra fe como creyentes en Yahoshua, como el Mesías. Hemos hecho en muy resumido, porque hay otras cosas más que esperemos en próximos temas abundar en detalles. Ya hemos hablado al respecto. Estamos entendiendo del por qué hay prácticas que si nosotros como creyentes en Yahoshua caemos en hacerlo, implícitamente estaríamos negando la mesianidad de Yahoshua. Y que la invitación es a que estemos humildes. Si estamos comenzando este caminar, por muchos dones y talentos que tú tengas, aguántate, espérate, baja las revoluciones, anda en paciencia, anda en seguridad. Aprende correctamente, porque no queremos que tú te pierdas. Se está levantando la apostasía, mis amados. Se está levantando el negar a Yahoshua como ustedes no tienen idea. Se está levantando que los hermanos que antes daban la vida por el Mesías, hoy en día lo estén negando tan fácilmente, porque escucharon a un rabino explicar que Yahoshua no es el Mesías, porque no cumple con los requisitos como el Mesías. Y ahora son los grandes sabios. Tenemos que tener cuidado. Si tú no aprendes bien, estarás a la merced de estos grandes sinvergüenzas y charlatanes. Si tú no te capacitas correctamente y si no tienes cuidado con tu orgullo, si no tienes cuidado con con el ego, podrías caer en las garras del adversario. De una u otra manera te va a tomar el adversario. Por eso, amados Ajim, amados hermanos y hermanas, la enseñanza que nos aporta la escritura cuando llegan las fiestas es el reconocer, el entender las sombras proféticas y el por qué vino nuestro Mesías y andar en humildad. No hacer como el fariseo, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo cumplo el mandamiento, yo guardo el Shabbat. No, de esa manera no. Humildes.
como el publicano, que reconocía que era un pecador, no que era el gran sabiondo, que reconocía que él no tenía la capacidad ni siquiera de levantar su rostro, porque sentía vergüenza. Y ahora, para la próxima clase, estaremos viendo de cómo hay conceptos tan errados que todavía heredamos, o muchos todavía mantienen del cristianismo con referente al sacrificio, a la expiación y a la redención y a la remisión de pecados. Y todavía no se ha entendido estos conceptos. Y todavía no han entendido ciertas prácticas de los discípulos de nuestro Mesías que estaban ligados después de la ascensión de nuestro Mesías Yahoshua al cielo, a la derecha del Padre, que estaban ligados a los sacrificios que se estaban haciendo en el templo, y todavía ellos estaban allí, orando mientras se hacían esos sacrificios, participando de esos sacrificios. ¿Cómo así? No se me escandalice. Esto lo vamos a tener en la próxima entrega, en la cuarta parte de esta enseñanza, el pecado y la expiación a través del Mesías.